Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y estoy a nombre de la periodista Lucía Lagunes Huerta. El día de hoy hablaremos sobre la carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por parte de 37 mujeres periodistas, abogadas y defensoras de derechos humanos, así como parte de la familia del periodista víctima de homicidio Francisco Pacheco, quienes han solicitado al Estado mexicano urgente protección para ejercer la profesión libres de violencia, así como contener la crisis de desplazamiento forzado interno. Y para hablar del tema nos acompaña Verónica Espinosa Villegas, periodista y consejera del Mecanismo de Protección Federal. Y bueno, pues además platicaremos sobre el libro Salvavidas para Madres Autónomas, un manual con respuestas para maternar en solitario, que aparece en el mapa para aligerar la carga de las madres autónomas y minar todo discurso de revictimización que pretenda señalarles con el dedo. Para hablar del tema nos acompaña Diana Luz Vázquez, activista por los derechos de las mujeres y autora del libro. Las y los invito a acompañarnos. Y bueno, pues para eso vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las mujeres periodistas de este país, con las defensoras de derechos humanos en este país, que seguimos en una crisis humanitaria en este sentido. Y bueno, pues nos enteramos hace unos días que 37 mujeres periodistas, abogadas y defensoras, así como parte de la familia del periodista víctima de homicidio Francisco Pacheco, dirigieron una carta a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues para entender el contexto de esta carta, qué es lo que le solicitan, para eso pues vamos a platicar el día de hoy con Verónica Espinosa Villegas. Ella es periodista y consejera del Mecanismo de Protección Federal. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenida, Verónica, para hablar de esta carta, pero en especial de la situación de las mujeres periodistas, de las y de los periodistas en este país. Bienvenida. ¿Qué tal, Lisbeth? Buenos días y buenos días a todas y todos en el auditorio. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, CIMAC ha ido registrando desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, el número de mujeres asesinadas por ejercer el periodismo en este país. Mujeres desaparecidas también por el ejercicio de los derechos humanos en este país. Y bueno, pues hemos sacado informes, en fin, hemos hablado y cada vez seguimos registrando más hechos violentos en contra de mujeres. No sé, en el 2022 registramos que Ciudad de México y Guerrero eran las entidades que menos garantías daban para ejercer el periodismo en situación segura, ¿verdad? Bueno, pues nos damos cuenta también de casos constantemente. Por ejemplo, la última semana de noviembre fue muy violenta y, bueno, pues hubo agresiones contra periodistas como Elizabeth Rodríguez Ledesma en Tehuacán, Puebla, el 27 de noviembre. Y, bueno, pues amenazas recibidas por la periodista Yoali Reséndiz el 28 de noviembre, bien para cerrar ese mes. Y, bueno, pues a raíz de esto ustedes firman una carta y envían esta información. Y yo te quiero preguntar, Verónica, ¿qué condiciones encuentran favorables para el diálogo con presidencia y qué condiciones no encuentran favorables en el tema de violencia contra las y los periodistas? Y debo decirlo porque venimos de un sexenio de estigmatización grande en contra del ejercicio periodístico. ¿Qué caminos han encontrado que ustedes le están solicitando? Bueno, incluso hasta una reunión con Rosa Isela Rodríguez. Adelante, Verónica, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, primero aclarar que yo no soy una de las firmantes, no soy una persona beneficiaria del mecanismo, pero sí soy una mujer periodista que ha ejercido esta actividad durante más de 30 años en un estado como Guanajuato. Me parece muy importante mencionar un contexto actual como el que ocurre en Guanajuato, una entidad que tiene un alto índice de violencia, un alto índice de delitos de alto impacto en regiones distintas del estado. Em,
Por ejemplo, bueno, hoy diría que una mirada muy focalizada está en las corporaciones policíacas. Hay una persecución del crimen organizado a corporaciones y esto ha afectado a hombres y a mujeres agentes de corporaciones policíacas que también han sido asesinadas, en algunos casos acompañadas de sus hijos e hijas. Esto ha ocurrido ya en más de una ocasión en este año en Guanajuato. Me refiero a asesinatos de familias, ¿no? De corporaciones de mujeres policías y sus familias. Entonces, bueno, en estos contextos que sabemos que no solamente se circunscriben a Guanajuato, sino que están regionalizados tú mencionaste Guerrero muy claramente. Yo diría que estamos pensando también en Chiapas, en Veracruz, en Michoacán, en Zacatecas, en Sinaloa, por supuesto, Sinaloa, ¿no? Donde también se han cumplido 100 días de una serie de enfrentamientos entre integrantes de un mismo grupo que, por supuesto, no solamente tienen asolada a la población, sino que también han marcado un contexto de inseguridad y de alto riesgo para la labor periodística. Y en estas circunstancias es muy importante decir que surge esta petición de este grupo de mujeres periodistas, colegas, algunas también amigas, y mujeres defensoras, todas beneficiarias del mecanismo federal y beneficiarias del mecanismo federal al que tuvieron que acogerse porque recibieron algún tipo de agresión, algún tipo de amenaza o tuvieron algún tipo de incidente de riesgo que puso en peligro su integridad y también que continuaran desempeñando su labor. Entonces, hablamos de una lista de más de 30, son 37, 38 las mujeres. Entre ellas, por supuesto, además de mujeres periodistas, también hay personas defensoras de territorios y, muy importante decirlo, una vertiente que entra ahora en este rubro son las mujeres buscadoras, las mujeres que participan en los colectivos o de manera individual, que tienen familiares desaparecidos, que tienen hijas, hijos, mamás, hermanos, esposos desaparecidos, que fueron víctimas de desaparición y que están participando en las búsquedas organizadas o individualizadas de estos familiares. Ellas están presentando también un alto índice de riesgo, una violencia que están viviendo en estas actividades de búsqueda. Hay buscadoras desaparecidas, hay buscadoras asesinadas y varias amenazadas que han tenido que incorporarse al mecanismo federal. Entonces, bueno, ellas lo que dicen es muy importante, es un momento crucial, crucial por la llegada de una mujer a la presidencia de la República, por la llegada también de un importante número de gobernadoras a varios de los estados, que entre ellos diré Guanajuato, que es donde yo resido, donde realizo mis actividades periodísticas, pero una mujer presidenta, una mujer en la Secretaría de Gobernación, eh, y es un momento muy importante porque por supuesto, pues fue una espera de 200 años y un poco más, y por supuesto de una realidad que empujaron muchas otras mujeres, ¿no? Que impulsaron con sus luchas y con la reivindicación de derechos muchas otras mujeres por las cuales estamos aquí. Entonces, bueno, lo que se plantea es que justo por este momento crucial se dirigen este grupo de mujeres beneficiarias del mecanismo a la presidenta para pedirle que haya un encuentro en el cual puedan estar también la titular de la Secretaría de Gobernación, como ya lo mencionaste, Lisbeth Rosa Isela Rodríguez, para revisar las condiciones en las que está funcionando el mecanismo federal, porque, bueno, en realidad ellas, pues, no han podido, muchas de ellas, continuar con sus actividades.
tanto de periodismo como de defensa de derechos, porque no han contado con todas las garantías suficientes, ¿no? Tanto de protección como de, pues incluso la reparación y las condiciones para que ellas puedan reintegrarse a sus actividades. Y también están viendo pues que ellas quieren quieren ser tomadas en cuenta, quieren aportar para enriquecer y para mejorar y para pues hacer más eficiente el mecanismo. Y cómo hacerlo si no es con su propia experiencia, con lo que ellas están viviendo y cómo lo están viviendo, ¿no? Me parece que es una petición completamente válida, que por supuesto pues se está entregando también a la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal, pues para que se revise y en espera de que haya una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así es. Bueno, pues les recuerdo que estoy hablando con Verónica Espinosa Villegas. Ella es periodista y bueno, pues ella está en Guanajuato. Bueno, yo te quiero preguntar, eh, Verónica, bien nos has expuesto la situación actual y la petición que tienen algunas compañeras periodistas, sin duda que reconocemos esta exigencia al gobierno federal y esperamos, bueno, pues en esta espera de 200 años por una mujer, bueno, pues que pudiera tener aún mayor sensibilidad en la situación de, como bien dices, no solamente mujeres periodistas defensoras, sino que hoy en Guanajuato, por ejemplo, ya están en la mira también las madres buscadoras, estas mujeres que a ras de tierra buscan a sus hijas, a sus hijos desaparecidos y ejercen una labor que el Estado mexicano ha dejado de hacer. Bueno, yo te quiero preguntar en este contexto de violencia, hay una mujer gobernadora el día de hoy, Livia Denise García Muñoz Ledo, y también ustedes están enfrentando una situación de altísima inseguridad con el tema de enfrentamientos entre cárteles. Voy a omitir en este momento los nombres. Bueno, pues han tenido una situación muy violenta entre por lo menos dos de los principales cárteles que están ahí disputando la plaza, y esto ha detonado el número de homicidios dolosos. Desde el 2018 ya más de 22,000 personas han sido asesinadas entre estos enfrentamientos. Y bueno, pues una población de 6 millones de habitantes es enorme. Es una tasa altísima, letal. Y bueno, pues también las desapariciones se van sumando, fosas clandestinas. Yo te quiero preguntar, como mujer periodista, ¿cómo se ejerce la profesión en medio de esta circunstancia tan violenta? ¿Cómo se hace para seguir adelante en nuestro ejercicio periodístico, Verónica? Bueno, yo creo que si bien algo que creo que es muy importante decir es que varias organizaciones de defensa de libertad de expresión y de apoyo a periodistas en el país, que se encuentran en el país, entre ellos CIMAC, pero varias otras, se han ocupado en los últimos años de buscar fortalecer, ¿no? Y brindar herramientas de protección y de seguridad y de autocuidado a las mujeres periodistas que estamos desarrollando esta actividad en territorios con altos índices de violencia, ¿no? Y esto de alguna manera también ha servido esta relación y estas capacitaciones también han servido para establecer redes entre nosotras. Creo que eso ha sido muy importante, las redes entre las propias periodistas, las redes entre las propias defensoras, y esto obviamente ha servido de colchón y de protección, y ha amortiguado un poco o mucho, en muchos casos, pues los impactos que hemos vivido en los últimos años. Eso me parece que es importante resaltar. Pero
Sí decir que desgraciadamente, para muchas, en las condiciones actuales de entidades como Guanajuato, pues lo que ha significado ha sido transformar en mucho la rutina de trabajo, eh, multiplicar, y si hablo de multiplicar por un número muy grande, las medidas de protección, las precauciones, las salidas, la forma en que salimos a reportear. Muchas compañeras, por supuesto, sobre todo en municipios de alto riesgo como Celaya, pues ya no salen solas a hacer coberturas, lo hacen en grupos, acompañados de otras y otros periodistas. Eso se hace desde hace un rato, desde que Guanajuato pues empezó a presentar estos repuntes tan importantes, como ya lo mencionabas, Liz, de homicidios, pero no solamente de eso, ¿no? De desaparición de personas, de los hallazgos de fosas masivas en zonas urbanas de varios municipios, de desaparición de personas, decía, de todas las edades y en todas las circunstancias, de extorsión, lo que llaman el cobro de piso a negocios, ¿no? Que ha provocado el cierre de muchísimos negocios en ciudades como Celaya, otra vez como ejemplo. Entonces, pues eso, por supuesto, cerca informativamente el trabajo de las mujeres periodistas y Así es. también de su forma de hacer las coberturas. Permíteme hacer una pausa. Vamos a hablar de todo esto que vamos a abundar de todo esto que nos dices. Y bueno, pues antes de irnos a la pausa, yo les quiero recordar aquí el número en cabina: 55 60 60 55 71, y también nos encuentran en redes sociales como CIMAC Noticias. Ahí pueden encontrar la información. Bien, estamos aquí en Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y en breve volvemos. Los desafíos y demandas de las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas en México, una crisis de violencia y falta de protección. En México, las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas enfrentan una creciente crisis de violencia que pone en peligro su vida e integridad. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, promulgada en 2012, surgió como una respuesta a la constante amenaza y agresión contra estos grupos, con el objetivo de garantizar su seguridad, libertad y ejercicio de sus derechos. Este marco legal establece mecanismos de protección a nivel federal y estatal, respondiendo a las recomendaciones internacionales y subrayando la importancia de estas actividades para el fortalecimiento de la democracia en el país. Cabe señalar que el mecanismo de protección, que depende de la Secretaría de Gobernación, tiene la tarea de ofrecer medidas preventivas y correctivas para salvaguardar la seguridad de periodistas y defensoras. A lo largo de más de 10 años de implementación, el mecanismo ha sido clave para proporcionar un alivio parcial ante la violencia estructural, pero su efectividad sigue siendo cuestionada. Los recientes casos de agresiones graves, como el asesinato de Lourdes Maldonado en 2022, a pesar de estar bajo protección, evidencian fallas en su funcionamiento y la insuficiencia de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de quienes se encuentran en riesgo. Resaltan las cifras que revelan una situación alarmante. Hasta el momento, 51 defensoras han sido desplazadas forzosamente y 17 periodistas han sido víctimas de feminicidio. Los datos también indican que 6 periodistas y 4 defensoras continúan desaparecidas. Las agresiones que sufren las mujeres en estos ámbitos no se limitan a ataques físicos, sino que incluyen violencia digital, psicológica y sexual. Las entidades con mayores índices de violencia contra defensoras y periodistas incluyen a la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, donde los ataques están vinculados a la cobertura de temas sensibles como la corrupción y el crimen organizado. Una de las principales demandas de las mujeres que ejercen estos derechos es la incorporación de un enfoque de género en los programas de protección, ya que las políticas existentes no abordan las necesidades específicas que derivan de su condición.
A pesar de las promesas de acción por parte de las autoridades, las mujeres periodistas y defensoras continúan enfrentando graves riesgos. En 2023 y 2024 se registraron ataques como el de la periodista Victoria García en Nuevo León, quien fue víctima de un ataque armado. Estos incidentes ponen en evidencia la necesidad urgente de adoptar políticas más integrales y eficaces. En este contexto, 37 mujeres activistas, abogadas, defensoras y periodistas, junto con la familia del periodista Francisco Pacheco, enviaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo acciones concretas para asegurar su protección y la de otras personas en situación de riesgo. En la misiva, las firmantes demandaron una reunión con la Secretaría de Gobernación para discutir el fortalecimiento del mecanismo de protección, especialmente en lo que respecta a la implementación de planes de protección específicos para mujeres, la coordinación entre niveles de gobierno y el reconocimiento de las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Bien, ya estamos aquí de vuelta en Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo. Y bueno, pues nos quedamos en una conversación muy interesante con Verónica Espinosa Villegas. Ella es periodista y consejera del Mecanismo de Protección Federal. Verónica, nos hablaba sobre la situación de las mujeres periodistas en Guanajuato. Verónica radica ahí y bueno, pues nos hablabas de cómo se ha coartado incluso el desplazamiento para coberturas o se tienen estrategias específicas para que las mujeres periodistas puedan salir a las coberturas, y hablábamos precisamente por la situación de inseguridad. Y bueno, pues yo te quiero preguntar, también tiene poco tiempo que la gobernadora Livia Denisse García Muñoz Ledo entró en funciones, que fue en septiembre de este 2024, y yo te quiero preguntar, desde tu perspectiva como habitante, como mujer periodista de Guanajuato, ¿cuál es la política? ¿Cómo consideras que en este momento va la política de seguridad y de protección por parte del gobierno local? Y ya después nos iremos con el gobierno federal, pero en este momento, ¿qué garantías ustedes han visto pues sí, de su gobernatura para garantías de libertad de expresión? En Guanajuato es uno de los estados que tiene, perdón, mecanismo local. Tiene hay una ley estatal y hay un consejo estatal en el cual participan 3 personas representantes de periodistas y 3 personas representantes de personas defensoras. Em, Recientemente se entregó un paquete de iniciativas para reformar la ley estatal y otros instrumentos legales como el Código Penal del Estado. El anuncio lo hizo la gobernadora, Livia Denisse García, y junto con integrantes del Consejo Estatal de Protección. Y bueno, lo que dicen es que estas reformas pues van encaminadas a mejorar la protección, a mejorar el funcionamiento del propio mecanismo estatal y el Consejo de Protección. Incluso, por ejemplo, con la participación de otras instancias que no estaban contempladas inicialmente, como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Comisión de Atención a Víctimas, que son, por supuesto, organismos que deben estar en el Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, sobre todo por lo que ya mencionaba de esta situación en particular con las mujeres buscadoras en Guanajuato, que están enfrentando también altos riesgos, que son personas defensoras y que deben de ser reconocidas como tales. Esa es otra de las vertientes de la iniciativa. Eso es algo que se ha hablado incluso desde el propio Congreso del Estado, que las mujeres buscadoras sean reconocidas como personas defensoras, porque obviamente esto les da otro estatus y esto les da otra calidad frente al Estado en términos de protección. Y obviamente esto es
es urgente y muy necesario porque en Guanajuato se han registrado varias agresiones. Es el estado que tiene más buscadoras asesinadas. Hay una buscadora desaparecida, Lorenza Cano, y que está desaparecida. Y bueno, pues esa es, digamos, una expectativa que está allí, de reformas legales en las que, por supuesto, una vez que el Congreso abra las consultas y la participación, para enriquecer y llegar a dictámenes de ley, pues por supuesto vamos a participar, y pues hay una invitación amplia para que organizaciones y para que periodistas y personas defensoras pues se sumen y participen para aportar a estas iniciativas. Por lo pronto esto es lo que hay. La ley, em, por supuesto, se puede enriquecer, y hasta ahora el Consejo ha funcionado con muchas limitaciones por parte de algunas de las instancias que están por ley participando en el organismo, ¿no? Como la Fiscalía General del Estado, como la Secretaría de Seguridad Pública. La Fiscalía ha sido muy renuente. Bueno, el fiscal ha estado ausente del Consejo todo el tiempo. El fiscal Carlos Amarripa nunca se apareció por el Consejo. Siempre hubo una persona, representante. Hay un fiscal especial para atender casos de delitos contra periodistas, pero que realmente los propios compañeros y compañeras no lo conocen. No está socializada la existencia de esa fiscalía. Hay varios casos de denuncias ahí atoradas en la fiscalía por agresiones, por incluso robos, por agresiones físicas. Por supuesto, hay dos asesinatos, dos periodistas asesinados en este último sexenio, cuyos crímenes no han sido esclarecidos. Alejandro Martínez Noguesen y Víctor Manuel Jiménez en Celaya, los dos. Uno fue asesinado mientras estaba en una patrulla de tránsito municipal, y el otro fue víctima de desaparición en el 2020 y fue encontrado asesinado y en una fosa, en un pozo, me parece. Y estos dos crímenes no han sido esclarecidos por la fiscalía, y por supuesto, pues es lo que estamos esperando y exigiendo. Sí, me parece que hablan todas estas acciones u omisiones, como nos relatas, como el fiscal está ausente de este Consejo Estatal. Esto es importante. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo estaría este calendario para darle seguimiento a la reforma al Código Penal del Estado que se pretende? ¿Cuándo podríamos tener información de avances? Para qué, supongo desde luego para el 2025, pero ¿para qué mes o momento del año para estar atentas en este tema? Perdón, con respecto a qué específicamente? Sí, a la reforma con la que se está trabajando, a la ley estatal Ah, para reformar el Código Penal, sí. para hacer agenda, para saber que los mecanismos locales siguen con agendas importantes, y esta es Sí. una de ellas, desde luego. Sí, bueno, las iniciativas las acaban de entregar hace unos días, no sé, más o menos, menos de un par de semanas. Las acaban de anunciar la entrega al Poder Legislativo. Entonces, obviamente, pues esperaríamos que para principios del próximo año, ya la comisión respectiva, que me parece que la comisión, digamos, que podría liderar esto sería la de Derechos Humanos, y por supuesto, pues la de puntos constitucionales. Si es que hay algo, me parece que ahí hay un contenido de reforma constitucional también. Y justicia, son las que tendrían que organizarse para hacer esta convocatoria para el Parlamento abierto. Y nosotros pues obviamente esperamos que sea a principios de año. Sabemos que hay disposición incluso también de otras bancadas, como la bancada de Morena, que ha también hecho algunas propuestas, igual la del Partido Verde, propuestas
que fundamentalmente se han referido al reconocimiento de las mujeres buscadoras como personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Pero que pues falta enriquecer muchísimo estas propuestas para llegar realmente a reformas de fondo. Una de ellas también es crear como una unidad de reacción inmediata. Pero, ¿sabes, Lisbeth? Me parece que eh, creo que estas leyes, creo que el gran problema siempre es que las leyes así como están, estarían muy bien si se Así aplicaran es. todas, ¿no? O sea, sí necesitan mejorarse, por supuesto, el mecanismo, pero si se aplicara a su cabalidad, como está la ley ahora, pues creo que habría eh, una, una, una percepción distinta, sobre todo de la sociedad en cuanto a la labor de las mujeres y de las periodistas y de las personas defensoras en general, ¿no? Del periodismo, como ejercicio periodístico. Porque tanto la ley estatal como la ley federal contemplan como una medida preventiva un reconocimiento público y un reconocimiento pleno por parte de la propia autoridad, del propio gobierno, de la labor periodística y de la labor de las personas defensoras. Y este pronunciamiento amplio, público, una campaña masiva, social, pues no se ha llevado a cabo, me parece, en ninguno de los casos desde que estas leyes son vigentes, ¿no? Creo que ese ha sido un gran vacío y una Sí. gran carencia y un incumplimiento de estas leyes por las que luchamos y que empujamos tantas periodistas y defensoras en este país. Sí, totalmente de acuerdo. Si se ejercieran las leyes como están ahora, habría avance. Me parece que los candados no se encuentran en las leyes y en las letras exclusivamente, desde luego. Estaremos atentas, incluso será muy importante ese parlamento abierto donde pueda dar voz a las mujeres y podamos encontrar necesidades, erradicación de esta violencia, en fin, garantías de no repetición. Bien, estamos por cerrar nuestro bloque. En breve te quiero preguntar, Verónica Espinosa, para el 2025, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos las periodistas del mecanismo y también de la atención del gobierno federal a la situación de violencia a la que nos estamos enfrentando y por ende, pues a coartar la libertad de expresión para nosotras? Pues yo creo que primero, Lisbeth, esperamos, primero, pues obviamente que haya una respuesta y una atención a esta carta que están presentando, que entregaron a la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum, este grupo de mujeres periodistas y defensoras que están incorporadas, que son beneficiarias por el riesgo en que se encuentran, ¿no? Creo que esa sería como la primera gran petición, porque pues me parece que sería como un comienzo, sería una señal de apertura, de reconocimiento de la situación actual en el país para el ejercicio de estos derechos por parte del gobierno, de la presidenta Claudia Sheinbaum, y sería mostrar con hechos lo que se ha dicho en el discurso, ¿no? De que llegamos todas, de que las mujeres vamos a avanzar en el pleno ejercicio de nuestros derechos, en la igualdad, en la no discriminación, en las condiciones de igualdad de trabajo, de salario, de condiciones sociales, de garantías sexuales de nuestra salud sexual y reproductiva, de nuestras decisiones, en fin. Creo que ese sería uno de los pasos para demostrar con hechos lo que se ha dicho en el discurso. Y por supuesto, lo siguiente pues es evidentemente buscar que el mecanismo federal pues mejore, o sea, se fortalezca, se abra el diálogo con las organizaciones, con las personas defensoras, con los periodistas que en este país quieren aportar y enriquecer el funcionamiento de este mecanismo, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a hablar, tiene que ver con las madres
las activistas, se vuelven activistas, las madres autónomas que se enfrentan a la violencia vicaria. Bueno, pues nosotras desde la agencia de CIMAC Noticias hicimos una entrevista muy interesante con Diana Luz, y bueno, que ya se está conectando con nosotras. Ella es una amiga de CIMAC Noticias. Estuvimos durante mucho tiempo dándole seguimiento a una agenda tan potente que tiene que ver con las mujeres que se hacen cargo de sus hijas y de sus hijos de forma autónoma y no porque lo hayan decidido por sí solas, sino que ha sido una situación de violencia las que les llevó a vivir esta situación. Y Diana Luz, bueno, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues ella es Diana Luz Vázquez, es activista por los derechos de las mujeres y, bueno, autora del libro Salvavidas para Madres Autónomas, un manual con respuestas para maternar en solitario. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, Diana Luz. Muchas gracias a ti siempre por invitarme y abrirnos los micrófonos de esta conversación que sigue aún pendiente y esperamos que siga siendo parte de la narrativa y de la conversación y las políticas públicas en este país. Así es, porque ya se puso en la mesa de análisis político y en las mesas de café y todo lo que tenemos que hacer en materia de deudores alimentarios. Violencia vicaria, deudores alimentarios. Esa es una situación que atraviesan las mujeres y que es muy común desafortunadamente y que es a los pocos meses incluso de vida de hijas e hijos que las madres tienen que afrontar absolutamente toda la carga, absolutamente toda la carga, ellas mismas, ellas solas, y tiene que ver desde el aspecto económico, emocional, cuidado, ocio, en fin, salud, todo aquello, y todavía tener que enfrentar una situación de violencia a través de eso, de la violencia vicaria, donde se utilizan a las hijas y a los hijos como parte, como del botín, y también terminan siendo muy dañados. En fin, ha sido un privilegio poder leer tu libro. Muchas gracias, Diana Luz. Me parece que es eso, una luz en el camino para las mujeres que están atravesando esta situación. Sí, bueno, decirte que es justo lo que yo hubiera querido leer antes de iniciar mi propio proceso de reconocimiento de paternidad con Sabina y después de pensión alimenticia, y que representa este conocimiento jurídico, por un lado, que muchas mamás pues no tenemos al momento de adentrarnos a demandar la pensión alimenticia o el reconocimiento de paternidad. Confiamos siempre a ciegas en nuestro abogado o abogada y resulta que no siempre los resultados son satisfactorios o simplemente nos extorsionan estos abogados o abogadas. Estamos pagando como cuotas pequeñas, dicen ellos, pero no sabemos a qué plazo, porque estos deudores pues no hay una garantía de cuándo paguen. Y por otro lado, pues también vamos caminando a ciegas un poco con lo que vamos escuchando de nuestras madres, de nuestras abuelas, de cómo criar en solitario, pero lo cierto es que cuando nuestras infancias nos preguntan que dónde está su papá, qué hacemos el Día del Padre, cómo manejamos y tenemos una nueva relación de pareja, esto con nuestros hijos e hijas. Es un manual también que parte de una perspectiva de psicología, donde Margaret Ruiz Franco, que es especialista en psicología en infancias, pues es quien responde a estas preguntas de una manera pues muy amorosa, pero también asertiva, porque aunque cada caso es diferente, cada mamá maternamos en circunstancias, condiciones, con historias distintas, hay comunes denominadores como estas preguntas que ahora te comenté, y que vale mucho la pena tener más herramientas para responder de mejor manera y no nos estemos las mamás pues ahí quebrando la cabeza y viendo qué le vamos a decir a la criatura, y no siempre es pues lo más saludable para su psique, para sus emociones, para su mente. Entonces, pues este libro está hecho a partir de preguntas y respuestas de qué es lo que nos preguntamos las mamás cuando nos damos cuenta de que vamos a maternar en solitario, pero también pues trata de hacer un compendio de experiencias de mamás que me han permitido acompañarlas a lo largo de estos 3 años de activismo, donde voy compartiendo pues caso por caso
y vamos abordando los temas de la pensión alimenticia y del reconocimiento de paternidad, dándoles tips a las mamás de qué es lo que van a enfrentar en juzgados, qué responder, cuáles son los formatos de oficio, por ejemplo, para indagar en las cuentas del cucaracho, porque muchos hacen que la Virgen les habla, pero además se declaran insolventes, que no tienen dinero. Y bueno, un sinfín de travesías que enfrentamos las mamás con estas respuestas de estos señores que se niegan a pagar la pensión aún en juzgados o que nos hacen los procesos mucho más largos y cansados. De lo que se trata es de que las mamás ya no vayan a ciegas, que sepan qué preguntarle al abogado y si es mal abogado también saber cuándo darle las gracias porque no está haciendo bien las cosas, pero pues estos son elementos de experiencia que hemos tenido en este caminar y que ahora compartimos en este libro. Me parece maravilloso este diálogo que tú generas con las otras mujeres que están en shock porque finalmente no sabes qué hacer. Además se enfrentan a una situación estigmatizante, ¿no? La sociedad además te estigmatiza, la mamá luchona, ¿no? Estas gráficas tan demoledoras y además hay un estigma enorme. Y ante eso tienes que reaccionar y no hay momento para poder sentarte a entender. Y llega una mujer que ha dado muchos pasos adelante y te dice, esto puedes hacer. Me parece que es eso, es una luz en el camino para poder entender qué hacer en todos los sentidos y por eso creo que es un gran manual. Me parece que tendríamos que tenerla ahí, este libro ya en las bibliotecas personales, en mi biblioteca feminista ahí estará desde luego, sobre todo para ayudar a las mujeres. Y yo, bueno, pues me encanta cómo generas este diálogo con las otras mujeres porque rompes este esquema de soledad donde se encuentran ante este estigma y ante esta soledad porque no sabes qué hacer. Solamente sabes que tienes que salir adelante con tus hijas, con tus hijos y tienes que hacer muchas cosas, pero no sabes hacia dónde caminar. Y esta perspectiva que tú vas dando me parece fundamental porque hasta hace muy poco tiempo se hablaba sobre violencia vicaria, sobre que tenías el derecho tú y tus hijas y tus hijos a una pensión digna y eso le das dignidad y me parece muy importante. Te quiero preguntar, ¿qué te han comentado las mujeres cuando te dan una respuesta a esta lectura? Las mujeres que has tocado a través de estas letras. Fíjate que he recibido pues comentarios de mamás que están enfrentando procesos en juzgados y me escriben, sobre todo en el Instagram, y me dicen, Diana, hoy llegué al juzgado a mi audiencia y llegué distinta, llegué con más herramientas, llegué más preparada y ya no tengo miedo. Y eso me parece maravilloso, que vayan a los procesos muy seguras de lo que vas a enfrentar, porque es como ir a una guerra sin fusil cuando no sabes qué te van a decir en el juzgado, qué puede responder el cucaracho, tu abogado cómo va a actuar. Entonces, estos elementos que damos en el libro, estos formatos también, el saber que desde inicio puedes iniciar los dos procesos vía civil, vía penal, que tienes derecho a estar informada, ¿no? De cómo va tu proceso en los juzgados, de preguntarle al abogado, de entender los documentos que te comparten, porque de repente nos pasa que pedimos la documentación, pero aunque la leamos no la entendemos, ¿no? Entonces, esto me parece fundamental. En el libro viene un diccionario jurídico para mamás no abogadas, para que entendamos el lenguaje de estos procesos. Y bueno, me parece que el solo hecho de que hoy las mamás lleguen más preparadas a sus procesos jurídicos y aún así las que decidan también no demandar, que el hecho de que lo lean les empieza a generar esta idea o este sentimiento de decir es que no es un beneficio como nos quieren hacer creer estos señores que es para nosotras, sino más bien es de las infancias de nuestros hijos e hijos y es un derecho que tenemos nosotras que garantizarles y que defender por ellos. Entonces, ir cambiando estas perspectivas también me encanta que lo estemos logrando a través de este libro, pero sobre todo que lleguemos a lugares tan comunes a los que hemos llegado en estos chats de mamás que tenemos en WhatsApp. Tú hablabas de la conversación entre nosotras. Qué importante ha sido en este movimiento de Ley Sabina y de los tendederos de deudores escucharnos, aprender de nosotras, de nuestros propios procesos emocionales, jurídicos, sociales también, al enfrentar una sociedad que, como bien comentas, te señala, te estigmatiza,
te ridiculiza en muchas de las ocasiones y que este libro pues venga a ser un elemento que les dé fuerza a las mamás para iniciar sus demandas, pero las que ya están en estos procesos para mirar distinto su propio contexto jurídico y por supuesto que las mamás tengan respuestas ya como con una guía más clara de qué decirles a los hijos e hijas con estas preguntas que nos inundan cuando maternamos en solitario. Sí, bueno, hay que recordar que tú comenzaste por Sabina, tu hija, y tu hija te Sí. lleva una resistencia que genera una ley y que se llama hoy Ley Sabina. Yo te quiero preguntar, para este 2025, bueno, si nos puedes dar un poco de contexto para quienes no la conozcan, ¿qué fue lo que pasó? Y la diferencia además de cuando empiezas esta situación a vivirla con Sabina, con tu propia hija, y el día de hoy que ya te ves ayudando a otras mujeres en muchos sentidos, con la Ley Sabina, desde luego, con este material, en muchos lugares donde te presentas, pero yo te quiero preguntar, ¿cómo va Ley Sabina? ¿Cuántos estados llevamos? Y para el 2025, ¿qué esperamos de la Ley Sabina? Mira, decirte que recibimos con mucho agrado el año pasado, en el 2023, la aprobación en el Senado de la creación del Registro Nacional de Deudores. Sin embargo, a nosotras, y lo hemos hecho público, lo hemos dicho en muchas entrevistas, no nos gustó, no estamos de acuerdo con que este registro lo administre el DIF nacional. Nosotras creemos que este registro tiene que ser administrado por SEGO, por la Secretaría de Gobernación. Esto no ha sucedido. Por otro lado, decirte que solamente hay 17 entidades de las 32 que hay en el país que tienen un registro estatal y solamente Coahuila lo tiene abierto tal como lo señala la ley o como se aprobó la ley en 2023. Es decir, que hay un formato amigable, abierto al público que tú puedes descargar para saber si Juanito Pérez en Coahuila debe la pensión, pero además va estratificado por distrito, por municipio. Esto me parece maravilloso en ese estado. No sucede así ni siquiera en la Ciudad de México. Nosotras hemos intentado empujar esta agenda de que se generen las condiciones para que en los estados donde ya existe el registro de deudores no te pidan CURP en la página, no te pidan absolutamente nada, tú puedas ver el listado completo de deudores, pero como te comento, no ha sucedido. 2025 va a ser un año muy fuerte de activismo para nosotras porque vamos a recurrir al amparo. Es decir, tuvimos un año para que los congresos locales adaptaran su legislación interna, local, vaya, y hayan generado sus propios registros. No ha sucedido así. Hay una gran resistencia por parte de legisladores, sobre todo muchos diputados del norte del país, que se niegan a aprobar este registro, que ya ni siquiera tendría que estar en discusión porque fue, como te comento, un ordenamiento aprobado por el Senado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y lo único que tendrían que hacer es acatar lo que ya se aprobó. Entonces no está sucediendo así en los estados y lo que nos queda a nosotras como colectivas es ir al amparo para obligarlos a generar en estos estados que aún faltan, que es casi la mitad, pues estos registros que para nosotras son muy importantes, visibilizar quienes deben la pensión. Por otro lado, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se acaba de aprobar, que entra en vigencia en 2025, vienen ya normativas, nosotras consideramos muy importantes, como el hecho de que ya las mamás no estemos pagando las pruebas de ADN de reconocimiento de paternidad, que son de verdad carísimas, pueden llegar hasta los 30,000 pesos en estados como Baja California, donde tuvimos el caso así de una mamá, y decíamos, ¿por qué es tanta la variedad de precios del norte del país, del centro, varía muchísimo, desde los 5,000 pesos hasta los 30, como te comento, y pues ninguna mamá de a pie puede estar sorteando estos gastos cuando lo que estás buscando es una pensión alimenticia. Entonces entiendo que este Código Nacional de Procedimientos Civiles ya aprueba que las mamás no paguen la prueba de ADN y sea el mismo Estado, el mismo Poder Judicial quien lo asuma. Vamos a ver si esto es cierto, porque no todos los estados tienen laboratorios de genética, ¿no? O de ADN. Entonces, mira, creo que hay cosas que se quedan en el tintero en esta legislación que son buenas intenciones, pero que si no aterrizan nosotras como activistas tenemos, o nos ponen más bien, ¿no? Una doble chamba desde el Estado que no hace bien las cosas, a aterrizarlo, a seguir incidiendo desde nuestras voces, desde nuestras propias marchas, manifestaciones y exigencias, que esto se aterrice
Entonces, pues mira, ¿qué te digo? Vienen los amparos para los registros estatales de deudores alimentarios en casi la mitad del país. Viene la vigilancia de que las pruebas de ADN en efecto se lleven a cabo a cargo o con cargo al Estado, al Poder Judicial, y ya será el Poder Judicial quien le cobre al cucaracho la prueba de ADN. Entonces seremos muy vigilantes de ver qué va a pasar con estos procesos que aunque ya se aprobaron, pues sabemos que aún no hay la infraestructura necesaria para garantizarla. Y bueno, pues viene también toda una serie de reformas que aún quedan pendientes, por ejemplo, que no se autorice el cambio de guarda y custodia cuando se antecede la pensión alimenticia. Esto, como bien comentas, para eliminar la violencia vicaria, o más bien prevenirla, diría yo, para prevenir la violencia vicaria de estos señores que por no pagar la pensión, pues quieren quitarnos a los hijos e hijas. Entonces, si les cerramos la puerta desde no otorgarles cambios de guarda y custodia cuando son deudores alimentarios, me parece que podríamos ir previniendo en gran medida la violencia vicaria. Entonces, eso lo necesitamos a nivel federal. Solamente lo hemos logrado en Ciudad de México como legislación local. Entonces, pues falta mucho todavía por hacer, falta que este registro pues pase también a manos de Segop, que ahí va a tener que ser otra vez otra mesa de diálogo, de conversación con el Poder Legislativo. Y pues bueno, también te diría que estamos nosotras generando un propio registro de forma autónoma. En dado caso, pues que este registro nacional no se concreta ni se termina de concretar, nosotras estamos preparando desde hace varios meses nuestro propio registro de deudores alimentarios con la información que tenemos de las colectivas en los estados. Pues me parece maravilloso. Yo te quiero preguntar, Diana Luz, para quienes estén interesadas en tu libro, ¿dónde lo pueden adquirir? El libro está versión impresa, Salvavidas para madres tachados, solteras, autónomas, en todas las librerías del país, llámese Gandhi, Sótano, bueno, en cualquier librería lo pueden encontrar. También pueden adquirirlo de manera digital en Amazon, les llega directo a su casa, está en ebook también en Penguin Editores, ustedes lo pueden buscar en esta página de la editorial y adquirirlo. Tiene un costo de 299 pesos y les aseguro que se van a ahorrar muchísimos corajes y se van a ahorrar también muchísimo dinero que a veces pues terminamos nosotras otorgando a estos defensores, a estos abogados y abogadas que después terminan extorsionándonos, y que bueno, de lo que se trata es que esta inversión que hagan las mamás pueda ser un regalo para todas las que puedan leerlo, acceder a él, y que hombres que también nos escuchan, otras mujeres, aunque no sean mamás, que consideren que en estas fechas que hacemos regalos, pues sea también un regalo para aquella mamá que conozcamos que le puede servir. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las y los invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y en SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.